Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Las 5 razones superiores para nunca utilizar Splenda. Sayerji. 18 de marzo de 2018. Splenda se comercializa como ninguna caloría, sustituto del azúcar de la ninguna culpabilidad. Está lo del azúcar de sangre, pasa a la derecha a través del cuerpo, así que es seguro para los diabéticos y usted no ganará el peso. ¿Estas demandas están enmascarando la verdad fea sobre este impostor químico? Pues el montaje de demostraciones de la investigación, cuando se trata de nuestra dieta, allí no es ningún almuerzo libre. La fascinación es ya a considerar, un edulcorante hecho del azúcar, de que prueba como el azúcar, pero tiene calorías cero. Si se va el marketing a ser creído, este producto es mejor que el auténtico. Es todo que amamos, con todos los males quitados. Cuando se trata de marketing de producto, guárdese del almuerzo libre. A pesar de demandas por los fabricantes que el uso de Splenda es parte de una forma de vida sana, la investigación está llenando para arriba que cuenta una historia muy diversa. De los estudios mito que reventaban el lazo de Splenda a la diabetes y al peso aumentó a la demostración de la investigación que calmaba aumentó riesgos de cáncer, y más. Nuestro portal de la investigación del sucralose revela 22 diversas muestras de problemas asociadas a este edulcorante artificial. Antes de que nos fambullamos en las razones superiores para evitar Splenda, déjenos separar hecho de la ficción con respecto a exactamente cuál es esta promesa falsa es realmente. ¿Cuál es Splenda? La marca Splenda refiere al sucralose del compuesto químico. La historia de esta sustancia no intenta encubrir su origen extraño. El año era 1974. Cuando dijeron un químico en una universidad británica para probar esta nueva creación. En lugar, él oyó el gusto, que él hizo. La sustancia tenía un impacto intenso dulce en la lengua, y como esa, una nueva comida fue creada para el público. Ver el nombre químico real de Splenda hace la naturaleza verdadera del producto sintético mucho más clara. 1,6 ditoro 1,6 dihidroxibeta de frutofuranusil 4-cloro 4-deoxialfa de galactopiranoside. Aunque el producto se importune como siendo derivado del azúcar, sucralose, aka Splenda, no es una forma de sucrosa, o de azúcar de caña. El azúcar natural es un hidrocarburo construido alrededor de 12 átomos de carbono. Sucralose se produce con sustituir 3 grupos de hidróxido, hidrógeno más oxígeno, con 3 átomos del cloro en la molécula del azúcar, sucrosa. Cuando las moléculas del azúcar se transforman en Splenda, se convierten en clorocarbonos, la misma familia química que el pesticida mortal. DDT, desinfectantes como Clorox blanquea, y el gas tóxico de UI, diclorourea. Gracias a su simulación azucarada, este toxicante peligroso han ganado un lugar en estantes de colmado y en productos por todo el mundo. ¿Quién le está protegiendo? Usted puede pensar, el FDA nunca aprobaría esto si no era seguro. El sentido común dicta que intentando pasar las sustancias químicas tóxicas apagado como las comidas nunca serían permitidas suceder en sociedad civilizada, ¿la derecha? Tristemente, nuestro pasado de la colectividad ha probado que las redes de seguridad reguladoras no pueden a menudo proteger seguridad del consumidor. Los edulcorantes artificiales como sucralose y aspartamo son aprobados para la venta en 90 naciones en todo el mundo, a pesar de las pruebas abrumadoras que las ligan a una amplia gama de condiciones de salud serias, tales como cáncer, insuficiencia hepática, y daño cerebral. Pero como preocupaciones por sucralose monte, el consenso científico está tomando el aviso. Un estudio italiano reciente que ligaba Splenda a la leucemia en ratones incitó al Centro para el Interés Público en Ciencia de retroceder la clasificación de la seguridad para Splenda de la caja fuerte para advertir. Las nuevas pruebas indican que muchas de las preocupaciones asociadas de la salud presentes en incluso niveles de exposición más bajos que los fabricantes nos tendrían creer. Tenga cuidado, puede demostrar ser una subestimación con consecuencias para la salud serias. ¿Cuánto es demasiado? Mientras que los fabricantes hacen grandes esfuerzos, la feroz selección estudia en qué daño ocurre solamente en altas dosis. Investigación muestra que la cantidad de Splenda requirió para causar efectos tóxicos es mucho más baja que las instrucciones actuales permiten. De hecho, la dosis diaria admisible de Splenda puede ser centenares fijados de épocas demasiado altas para asegurar seguridad. En 1998, el aprobado por la FDA una dosis diaria admisible, ADI, para los seres humanos de 5 mg/kg por día, sobre la base de estudios de toxicidad en las ratas que miden el nivel observado del efecto. Este límite de la seguridad fue basado en las observaciones de las presentaciones exteriores de las ratas de los síntomas de la enfermedad. Desde entonces, mucho se ha aprendido sobre la importancia de cuál es no visto en nuestro ecosistema biológico, a saber los trillones de los microbios que constituyen el microbiome.
La investigación en el impacto de Splenda en salud de la tripa concluyó que el umbral de la observación para los efectos nocivos al microbiome de ratas era 454 veces más bajo que cuando estaba medido inicialmente, indicando que los efectos significativos están esperados en los seres humanos que están consumiendo lejos menos que la dosis diaria admisible de divulgación de Splenda. Razones del top 5 para evitar Splenda. Cuando usted entiende cuál es, y realiza Splenda y no es ninguna red de seguridad reguladora entre usted y el daño, hace entendiendo los hechos sobre Splenda aún más crítico. Aquí están 5 razones alarmantes para evitar este edulcorante artificial. 1. Es tóxico y carcinógeno. Las agencias reguladoras pueden ser lentas en reconocer las muestras, pero nuestros cuerpos conocen inmediatamente cuál es comida, y cuál es veneno. Un estudio reciente publicado en el Diario Europeo de la Nutrición concluyó que las ratas metabolizan el sucralose que metabolizan de la misma manera otras drogas y toxinas dañinas. El cuerpo trata Splenda como veneno, y trabaja rápidamente para quitarlo. Los científicos encontraron otros problemas toxicológicos con la exposición a largo plazo al sucralose. La ampliación del intestino, la mineralización del riñón, y los cambios al tejido pélvico eran algunos de los efectos secundarios de dosis en conformidad con límites del nivel diario permisible de la toma fijado para los seres humanos. Estos hallazgos hacen mucho para refutar la demanda de los fabricantes que esta sustancia pasa simplemente, inalterada, a través del aparato digestivo. Los fabricantes de Splenda sostienen que es de los tránsitos químicos notables estables, sin cambios, en la orina y las heces, cuando de hecho, el hasta 11% al 27% se absorbe en el cuerpo. FDA, 1999. ¿Qué efectos estas sustancias químicas acumuladas tienen en nuestra salud? Según James Bowen, MD. Cualquier clorocarbono no excretado intacto del cuerpo puede causar daño inmenso a los procesos del metabolismo humano y, eventual, de nuestros órganos internos. Advertencia: la calefacción Splenda aumenta los riesgos. Los hallazgos recientes añaden urgencia creciente a las preocupaciones existentes de la seguridad que rodean la estabilidad al calor de Splenda. Hecho publicidad como ideal para cocer, los resultados muestran que Splenda es aún más peligroso cuando está calentado a un simple 248 F. En este nivel relativamente de pocas calorías, Splenda degrada en compuestos tóxicos como el cloropropanol y las dioxinas mortales. Estas pruebas presentan un contraste agudo a la demanda que Splenda se puede utilizar con seguridad en procesos de alta temperatura. 2. Aumenta riesgos de diabetes y de obesidad. Se comercializa Splenda mientras que una manera consigue un poco de dulzor en su vida sin las preocupaciones unas de los que rodean aumento de peso o sensibilidad del azúcar. Se está poniendo de manifiesto apenas cómo es falsa esta publicidad realmente. De hecho, el equilibrio puede ser lejos peor que el auténtico. Los estudios en temas de prueba humanos muestran que el sucralose altera la capacidad del cuerpo de procesar la glucosa, creando intolerancia de la glucosa, los disturbios metabólicos, y diabetes promoviendo los efectos que son factores claves en obesidad. Estas respuestas dañinas ocurren a pesar del sucralose que no contiene ninguna caloría y que es clasificado como edulcorante no nutritivo. En un tal ensayo, de dosis simple del sucralose llevó a aumentos en concentraciones de la glucosa del plasma, a un aumento del 20% en niveles de la insulina, el 22% a una mayor tarifa máxima de la secreción de la insulina, y a una disminución del 7% de la sensibilidad de la insulina. Este estudio humano ligó Splenda a los cambios metabólicos diabetes asociados, incluyendo el aumento creciente del apetito y de peso, llamando en la pregunta su valor como edulcorante para esos que sufrían o deseando prevenir, los desórdenes del azúcar de sangre. Si estos edulcorantes pasan a través de la tripa intacto, y un absorber sobre todo por el cuerpo, ¿qué podría ser responsable de estos impactos adversos en la función de la tripa y la respuesta de la insulina? Está en el microbiota. Los investigadores presumieron, y probaron más adelante, que el microbiota de la tripa condujo estos efectos nocivos, incluyendo ratio creciente del peso y de la cintura a cadera, una glucosa en sangre de ayuno más alta, tolerancia empeorada de la glucosa, y marcadores elevados de la enfermedad del hígado grasa. Observaron cambios significativos a la composición bacteriana de la tripa de los ratones que consumían los edulcorantes artificiales, que nos trae a la razón siguiente para evitar Splenda, sus efectos sobre el microbioma intestinal importantísimo. 3. Daña la zona del soldado enrollado en el ejército. La investigación en el microbioma continúa rindiendo descubrimientos de la brecha en la relación íntima entre el cerebro entérico y el sistema nervioso central. Esta conexión puede revelar las consecuencias previamente desconocidas del uso de este edulcorante artificial. Ese impacto negativo en el microbioma está claro. Sucralose redujo el número de bacterias beneficiosas en el aparato gastrointestinal, e.g., lactobacillus, el bifidobacteria.
mientras que aumenta la cuenta de las bacterias perjudiciales, e.g., enterobacterias. Los efectos nocivos sobre flor de la tripa no volvieron a normal, en línea de fondo, a pesar del permiso de un periodo de 3 meses de la recuperación. Sucralose alteró el pH del aparato gastrointestinal, un factor primero en el desarrollo de los estados de la enfermedad. Estos hallazgos coinciden con una alta cotización superior global en el síndrome del intestino irritable, particularmente evidente en Canadá, en donde sucralose se ha propuesto para ser un conductor primario de esta tendencia que perturbaba. 4. Contamina la leche materna. El uso del sucralose ha crecido tan frecuente, incluso nuestras poblaciones más vulnerables es incapaz de opción fuera de la exposición. Un estudio financiado por el Estado reciente encontró que el sucralose contaminó el 65% de todas las muestras de la leche materna probadas. El estudio innovador, edulcorantes no nutritivos en la leche materna, encontrada que el sucralose sobrevive metabolismo maternal e inscribe la leche materna en la mayoría de muestras probadas. La presencia de edulcorantes no nutritivos en la leche materna estaba con independencia de si la madre consumió con conocimiento la sustancia. La prueba adecuada de la seguridad del sucralose en niños no está disponible, y las pruebas son poco éticas realizarse en temas humanos. Esta es una razón del uso de animales en evaluaciones de riesgos sustitutas. Una tal evaluación implica el probar de una seguridad de los productos químicos determinando el periodo necesario para matar al 50% de roedores dentro de un marco de breve periodo de tiempo, toxicidad aguda, y después deduciendo un nivel aceptable de daño a los seres humanos. Esto es hecho sobre todo ajustando según diferencias del peso corporal entre los roedores y los seres humanos. Este estándar anticuado y engañoso no explica la bajodosis, exposiciones crónicas en un cierto plazo, ni explica las toxicidades sinérgicas de las exposiciones químicas múltiples que ocurren simultáneamente en situaciones del mundo real. Hasta que tal prueba rigurosa pueda ser realizada, el uso de edulcorantes no nutritivos se debe parar por esos que desean concebir, y las mujeres que son embarazadas o de amamantamientos. 5. Suprime la función de la tiroides, interrumpe las hormonas. Un estudio publicado en el Diario Europeo de la Nutrición es el primer estudio de su clase para evaluar los efectos de Splenda sobre la función y el metabolismo de la tiroides. Sus hallazgos revelan que el sucralose es un interruptor endocrino, interrumpe los sistemas hormonales del cuerpo. En este estudio, el resultado efectúa la supresión incluida de la hormona tiroidea, el apetito creciente, y el aumento de peso. Los investigadores creyeron que los efectos nocivos de Splenda serían reflejados en histopatología de la tiroides, es decir, casos crecientes de las lesiones y de los tumores de la tiroides. ¿Podía este ser uno de los conductores detrás de la alta cotización superior global misteriosa en diagnosis del cáncer de tiroides? En este estudio, los investigadores lamentan del uso extenso de edulcorantes no nutritivos, particularmente referentes a debido a la falta de investigación sobre sus efectos sobre la tiroides. Los edulcorantes no nutritivos son los aditivos alimenticios más ampliamente utilizados por todo el mundo. Sin embargo, sus resultados metabólicos siguen siendo una cuestión de controversia y su efecto sobre la actividad de la tiroides, un regulador dominante del metabolismo, no se ha estudiado previamente. El principal objetivo de este estudio era revelar el efecto del dulce tipo sabor en parámetros seleccionados de la actividad de la tiroides. 105 ratas fueron divididas en 3 grupos que podrían consumir, libre opción, una de 3 diversas dietas. Los 3 dietas a base de almidón del trigo tenían contenido calórico idéntico, con todo diferenciado de las siguientes maneras. La dieta almohadilla 1 no contuvo ningún azúcar. La dieta almohadilla 2 contuvo 10 gramos de sucrosa, el azúcar de caña. La dieta almohadilla 3 contuvo 0,167 gramos de sucralose, bastante para crear la misma intensidad dulce del sabor que la dieta almohadilla 2. Porque la investigación anterior ha establecido que los carbohidratos afectan directamente a la tiroides, este estudio fue diseñado para aislar solamente la diferencia entre el edulcorante artificial y natural. Los resultados indicaron que la presencia y tipo de actividad de la tiroides de los efectos de portador del dulce sabor. Comparado la dieta con el azúcar de caña que estimula actividad de la tiroides, el sucralose disminuyó actividad de la hormona tiroidea. Además, las concentraciones dominantes de la hormona, T4 y T3, eran más bajas para los temas que comían el sucralose que en las dietas azucaradas o no dulces. Los investigadores determinaron que el sucralose alteró perceptiblemente la tiroides y las funciones metabólicas de los animales, con los síntomas asemejándose a los del hipotiroidismo. Este estudio probó que el sucralose no está metabólico inerte, la demanda hecha a menudo cuando las cuestiones de la toxicidad se plantean.
Los resultados proporcionan pruebas que obligan que la diferencia en tiroides y los efectos metabólicos observados entre los grupos de estudio fueron debido a los sucralosis significativos y a las propiedades toxicológicas complejas. Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenadas con Yadira Ugas, tu entrenadora personal.